Hoy es el día del atrevimiento. Hoy nos vamos a atrever a cosas increíbles que vos no te das cuenta, ni siquiera has pensado que pudieras hacer. Increíble. Las cosas importantísimas que están en tus manos, a tu disposición, y que no te das cuenta. Claro, unos nacemos para descurar hormigas y otros nacieron para adiestrar elefantes. Y ahí está la diferencia. Claro, todo esto tiene una explicación porque este mundo ha sido acomodaticio a cómo ha ido evolucionando. El progreso, la cultura, la era moderna, los avances tecnológicos, el descubrimiento de la ciencia, el trabajo de la máquina, la robótica de hoy en día, pero todo tuvo un comienzo. Es decir, conocemos que tuvo un comienzo. Y el comienzo realmente peliagudo del hombre fue cuando nace la revolución industrial. O sea, cuando nacen los patrones y cuando nacen los obreros. Ahí realmente es cuando empieza la historia. Después de aquella esclavitud, porque eran sociedades selectas, no es que era una sociedad comunitaria. No había organizaciones comunitarias, eran sociedades de privilegios. Y claro, esos privilegios alumbraron la necesidad del crecimiento de la plebe, del poder popular. Y el poder popular se empezó a dar necesidades. Por eso apareció el tipo que fabricaba cosas, porque las que hacía a mano no alcanzaba a la demanda. Y así nació el dirigente. Así nació el que resistía al que lo condicionaba. Y ahí estaba el patrón y ahí estaba la contrapartida. O sea, estaba el que laburaba en las máquinas, el que empezó a hacer con sus manos la fabricación de la demanda de las grandes poblaciones y de los mercados que se iban creando a partir de la ambición. Y toda esa demanda generó abusos. O sea, el camino a la riqueza del empresario, del industrial, generó abusos terribles. Ya no era el abuso de la esclavitud de la época feudal, pero era otro abuso, era el yugo, del laburo, del trabajo. Y entonces se produce la reacción del obrero, del laburante, del tipo que se pasaba 20 horas trabajando en las mazmorras, que eran esas primeras centros industriales. Y claro, el hombre fue creciendo. O sea, él quería asimilarse a aquel que generaba la riqueza. Él quería ser empresario, él quería ser industrial. Él quería parte del poder, él quería llegar al gobierno. Y entonces se organiza en sindicalismo primero y en movimientos políticos, partidos políticos después. O sea, se va conformando ese grupo enorme que se va incorporando al acceso al bienestar, quiere derechos. O sea, necesita derechos para sobrevivir frente al avance del que lo esclavizaba. Y entonces conforma resistencia. Y la resistencia, un ordenamiento social implica. Y claro, desde La Salle, en Francia, por ejemplo, que fue uno de los primeros sindicalistas, se empieza a conformar el movimiento popular, las democracias populares. Primera revolución en la historia, la gran revolución, fue la Revolución Mexicana, y después, ya perfeccionada y con una teoría filosófica desarrollada por Marx, se realiza a través de Lenin y todo su grupo soviético la Revolución Rusa. Entonces nosotros llegamos ahora, cuando ya todo está hecho. Entonces nosotros somos solamente un número ahora. Frente a todo el desarrollo de todas estas épocas que se ha atravesado por la historia, nosotros llegamos ahora a ser un número, pero somos un número inconmensurable, somos millones que queremos acceder a la riqueza y al bienestar. Y ese es el problema que tenemos actualmente nosotros, que los empresarios, los que realmente conducían los destinos de los países, eran las grandes riquezas, eran los grandes poderes hegemónicos,
que se fueron transformando de individualistas a poderes corporativos. O sea, se ganaron guerras, pero no los podía administrar un solo tipo. Entonces se creó sociedades, y esas sociedades se convirtieron en corporaciones. Y esas corporaciones son las que hoy han dominado y están dominando el mundo. Por eso es la corporización de la globalización. Hoy todo está globalizado, pero ya nadie es dueño de nada. O sea, son dueños los grandes poderes hegemónicos que no tienen ni cara ni ojos para mirarlo a la cara y solicitarle piedad, porque nos han esclavizado como hace 250 años atrás, o 300. Entonces ahora el hombre ha tomado un nuevo impulso, nosotros hemos tomado un nuevo impulso. El número ese, que estaba sometido y que cada vez más, ustedes lo ven, ha sido ido sometiendo y ha sido esclavizándose, porque el poder corporativo ha ido tomando posicionamiento, nos ha ido desplazando, nos ha ido quitando nuestros valores, nuestra riqueza, nuestras naciones han ido desapareciendo. Hoy no hay una nación en el mundo que sea libre e independiente. Está totalmente con una red invisible de poderes que son dueños de porciones de cada territorio. Y esas corporaciones tienen unos tentáculos terribles, que son los instrumentos de dominación, que son los medios de comunicación, los ejércitos, la fabricación de armas supersónicas y las represiones violentas para que ese poder popular no exija por lo menos lo que le corresponde. Nosotros como pueblos le hemos ido robando horas al sueño para medio aprender las cosas. Por eso no tenemos orden, por eso tenemos conocimiento de muchas cosas, pero no tenemos ordenamiento, porque no hemos tenido tiempo de sentarnos en una banca para escuchar a un profesor o un maestro. Nosotros mientras trabajábamos, mientras producíamos objetos, teníamos que ir escondiendo en un bolsillo los libros para poder leerlos a hurtadillas. Y por eso no hemos aprendido bien las cosas. O sea, es muy posible que cualquiera que esté viendo este video se dará cuenta de la carencia de orden. Pero sí las necesidades sí las tenemos bien claras. Y entonces hemos aprendido en la lucha que hemos tenido que enfrentar a lo largo de los últimos 100 años, hemos aprendido a defendernos. Y claro, no sabemos mucho de historia, no sabemos mucho de matemática, no sabemos mucho de filosofía, no sabemos mucho de economía, pero sí sabemos de necesidades y sabemos cuál es el horizonte que nosotros queremos ver y el horizonte hacia donde nosotros nos dirigimos. O sea, hemos aprendido a sobrevivir y al aprender a sobrevivir hemos creado una cultura distinta. O sea, nosotros no somos expertos en el dominio de todos los ordenamientos filosóficos, pero sí tenemos un orden general porque queremos bienestar, queremos proteger a la familia, queremos adquirir derecho a la propiedad, queremos vivir dignamente, queremos educar a nuestros hijos. O sea, queremos que nuestra tribu, nuestra prole prospere, que no sufra todos los advenimientos que tuvimos que soportar nosotros, todas las injusticias. Y entonces hemos buscado instrumentos, y los instrumentos que hemos buscado estaban siempre en manos del patrón, en manos del enemigo, del que nosotros le tenemos que rendir pleitesía. Nunca tuvimos nosotros en la mano un instrumento, sino el instrumento era del que estaba bien, de que nos acaudillaba, del tipo del privilegio, del doctor, del graduado de la universidad, del que tenía un recurso económico suficiente para pasarse horas enteras conversando y tratando de hilvanar sus ilusiones, sus proyectos, sus propuestas, sus mezquindades, sus inquietudes. Nosotros no teníamos tiempo. Pero hoy, con el advenimiento de la nueva cultura, esto de la velocidad ha sido tan impresionante que entre el batifondo que significó esto y toda la ola, ese tsunami que llegó, con el estándar de vida superior, con el deslumbramiento de las cosas tecnológicas que te transformaron la vida, con la riqueza que te ofende, que te apabulla y que te avergüenza, también aparecieron cosas que son instrumentos, como este, que te permiten
que nos comuniquemos. Este es un instrumento que cualquiera, como vos, como todos nosotros, podemos usar. Fíjate qué maravilla, cómo se ha ido transformando de casualidad las cosas. Y entonces los instrumentos estos te equiparan y te igualan al más pintado, al tipo que tiene una trayectoria y que viene con todas las chapas y con todas las medallas y con todos los diplomas. Y te pone en el mismo lugar y te puede discutir, pero no te puede ordenar, no te puede someter. Te somete todavía en algunos casos, pero en otros casos vos lo parás y decís, no, esto no estoy de acuerdo. Pero todavía nos falta mucho más transitar. Esto recién lo estamos teniendo, recién estamos disponiendo de esto. Si fíjate vos, nosotros, cuando digo nosotros, digo el pueblo, nosotros no teníamos acceso a comunicarle a nadie. O sea, vos que estás tan distante, a 15, 20 mil kilómetros donde estoy yo ahora, ¿cómo yo hubiera podido llegar hace 30 años, apenas 30 años atrás? Y entonces, por eso los poderosos corporaciones hegemónicas de la comunicación eran dueños absolutos de las verdades. O sea, lo que decía por decirte, un Morales Solá, un Leuco, un Lanata, qué sé yo, cualquiera de esos periodistas que están al servicio de esos poderes, eran irrebatibles, no había nadie que saliera a rebatir. Y hoy cualquiera de nosotros, vos, cualquiera de nosotros, fíjate, con una cámara nos ponemos a la misma altura de ellos. Y si nosotros, cuando aprendamos a manejar estos instrumentos, cualquiera de nosotros podrá opinar y rebatir a cualquiera de los grandes emporios, de las grandes corporaciones. Y nosotros estamos a la misma altura, ya en camino a lograr el poder necesario para enfrentarlos y hablarlos de tú a tú con cualquier poder hegemónico y discutirle y proponerle a los congéneres, a nuestros compañeros de viaje, proponerle cosas concretas. Nosotros podemos hacer política con una cámara como esta, que vale 150 o 200 dólares. Y antes se necesitaba todo un aparato millonario que era imposible que el pueblo lo alcanzara. Si no lo alcanzaba a través de una organización que marchaba pasivamente como un enorme ejército silencioso. Pero llevaba años, llevaba 50 años. Y venía un general a la orden de una empresa, de un poder, y te limpiaba tus ideas y a vos te limpiaba también del frente de batalla. Hoy no, hoy nosotros estamos en cualquier parte. Fíjate vos lo que va a ser esto dentro de 20 o 30 años, cuando aprendamos a manejarnos con estos instrumentos. Cuando sepamos que estos instrumentos tienen tanta potencia y son tan extraordinarios que van a empezar a temblar esta gente, estas corporaciones, porque van a tener que igualarse, los vamos a poner obligados a negociar con nosotros. Si ya que recién estamos empezando, ya empezamos a tener preponderancia, ¿quién, decime, hubiera pensado esto hace apenas 30 años atrás? ¿Te imaginas lo que será 30 años para adelante? Entonces por eso es necesario, urgente, imperioso que nos preparemos, que nos capacitemos. Tenemos que luchar desenfrenadamente para que se eduquen nuestros hijos. Por eso necesitamos que abran escuelas, universidades, que la gente se capitalice con el conocimiento, porque lo que vamos a necesitar en el futuro, ya tenemos el instrumento. Es decir, ya tenemos dos cosas importantes: el ejército, que somos todos nosotros, y los armamentos. Cuando yo escucho y me preguntan sobre una reorganización militar en la Argentina y el ejército, la marina, la aviación, y no tenemos ejército para defendernos, te das cuenta que eso no servirá para nada. ¿Qué le vas a anteponer el ejército argentino, que está formado como la chatarra que desperdician los imperios y que le venden a cambio de comida y de alimentos? Una guerra vas a ir. La guerra es
La guerra es intelectual, la guerra es de la inteligencia, la futura guerra es de la inteligencia. Y tenemos ya los instrumentos en nuestras manos. Con $200 compramos un instrumento. Imagínate que el día de que un mensaje como esto sea hecho por alguien que sea un maestro, que sea un intelectual, pero un intelectual que esté consustanciado con las necesidades nuestras, no un intelectual que hable cosas que no le entiende nadie. Y que sea la comunicación expansiva y que una presentación de cualquiera que sea, que tenga capacidades, tenga la suficiente fuerza como para llegar a millones en un día. ¿Qué te van a poner? ¿Qué te puede anteponer Clarín o La Nación o el que fuere? Si vos con una presentación llegás a millones en un día y a propuestas concretas. Y entonces te podés organizar y podés planificar, porque tenés los instrumentos para difundirlo, para que los que van a beneficiarse sepan de qué se trata. Como ves, mi visión y mi entusiasmo es superior a mi conocimiento. Por eso que es una muestra cabal, te das cuenta que lo que necesitamos ahora es mayor preparación, mayor conocimiento. Porque vos podés tener una gran visión y un gran entusiasmo, que es lo que yo tengo. Una visión bastante ampliada y un gran entusiasmo, ese sí es cierto, es positivo. Pero me falta sabiduría. Y entonces por eso tenemos que recurrir a la educación, a superarnos, a adquirir conocimiento, pero de las cosas que a nosotros nos interesen. Nosotros no necesitamos estudiar cosas que realmente tendrá que haber profesionales en cada orden, pero tenemos que dedicarnos más a la necesidad de las grandes mayorías para resolver los problemas que esos intelectuales del siglo XIX, el siglo pasado y el XX no han sabido resolver. O sea, se encontraron de golpe con un problema terrible, que era el problema de las grandes comunidades, de las grandes democracias populares que llegaban al poder pero no podían transformar nada. Y que cuando llegaban y tenían poder, a cañonazos lo sacaban. Entonces, eso tenemos que mejorarlo nosotros. Y este es el instrumento, este que me está permitiendo llegar a vos. Y vos ahora te estás entendiendo que te está hablando alguien igual que vos. Y te está diciendo qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos. O sea, mientras otros se dedican a sacar mendigos de la calle y otros se dedican a hacer política y a hacer marchas y a tocar el bombo y a hacer todo lo que tienen que hacer porque eso es lo que han aprendido, otros nos dedicamos a abrir ventanas, a abrir puertas, a correr bardas, a despejar caminos. Nosotros sabemos que no lo estamos haciendo bien. No te creas que nos creemos que somos extraordinarios. Nosotros sabemos nuestras limitaciones. O sea, no te creas que estamos confundidos, que somos unos tontos, que nos creemos que vamos a transformar el mundo. Nosotros sabemos que estamos en un proceso y que nosotros no tenemos la capacidad que demanda la realidad. La realidad hoy demandaría una gran capacitación que yo te pudiera explicar a través de estos medios, pero no las tengo. Pero sí sé lo que necesitamos. Por eso es importante este medio. Ya hemos descubierto el secreto de la piedra filosofal. Fíjate que por primera vez nosotros mismos hemos descubierto la falencia de los nuestros. O sea, nosotros siempre estamos determinados a buscar la falencia del prójimo. Y el problema generalmente estribaba en la falencia de los nuestros, de los incapaces, de los soberbios, de los ineptos, de los corruptos. Hoy lo tenemos nosotros en nuestras manos para denunciarlo. Hoy nosotros podemos denunciar a un líder y demostrar que el líder nos ha mentido. ¿Te imaginas cuánto hemos avanzado? Y entonces vos te podés dar cuenta quién te miente y quién te promete cosas. Y quién te está diciendo la verdad. Y quién te está proponiendo cosas que son posibles hacer. Porque yo te puedo hacer en una campaña política, hacerte creer que te voy a poner en el perfecto mundo del futuro. Pero si yo no te demuestro cómo voy a hacerlo y cómo lo voy a financiar y con quién los voy a planificar y qué posibilidades tengo de que realmente esas inversiones que se requieren para la transformación de la cual te hablo
son posibles lograrlas, y yo te estoy mintiendo. Pero con esto vos me podés exigir a mí que yo te demuestre mis capacidades. Y entonces yo tendré que formar equipos de trabajo. Y entonces tendré que llamar a los más importantes y decirle, mira, el proyecto es este, pero yo no sé cómo hacerlo. Necesito que me hagas estudios de factibilidad y que me hagas cálculos. ¿Me entendés? Fíjate que hace apenas 20 años atrás, un medio de comunicación masiva como Clarín o La Nación o cualquiera salía con una noticia y era imposible rebatirla. Por eso los periodistas se convirtieron en estrellas. Hoy cualquier piojoso como yo puede rebatir al más pintado de los periodistas, de los escritores. Imagínate vos lo único que nos falta. Ahora mirá vos, yo te estoy desordenadamente explicando lo poco que nos falta. Si sale un gran comunicado de la prensa como ahora, están batiendo parche con el tema de la corrupción y los cuadernos y todas esas estupideces que son una farsa todo. Si nosotros tuviéramos la capacidad, ya tenemos todo en la mano. Fíjate, tenemos la capacidad de transmitirlo a todas partes. Si cualquiera de nosotros pudiera emitir comunicados, o sea, una persona más capaz que cualquiera de nosotros, por ejemplo, si fuera Cristina, por ejemplo, y nosotros hubiéramos organizado una comunicación de el poder corporativo globalizado en la comunicación que expande una noticia falsa, se podría salir y llegar a 3, 4, 5 millones de personas en una hora. ¿Te imaginas que saca Clarín y La Nación y las televisoras y todo una noticia como todas las que estamos viendo todos los días? Y nosotros organizadamente ya tuviéramos este sistema, habla uno de nuestros liderazgos, de nuestra gente ya preparada, como te digo, rebatiendo con fundamentos. Y podemos llegar nosotros inmediatamente, sin permiso de nadie, sin autorización, sin que nos proporcionen nada, sin tener millones de dólares, a rebatirlos y dejarlos en la vergüenza más absurda. ¿Te das cuenta la importancia y el poder que ya tenemos en las manos? Entonces es lo mismo para hacer una campaña política. Cualquier político ahora que salga a prometer cosas que no puede hacer, vos con una cámara como esta podés mostrar que es un mentiroso, un falso, un incapaz, un inepto, un farsante. Si yo pudiera en este momento organizarme con vos y buscar entre todos nosotros gente más capacitada para que pueda utilizar este instrumento y demostrar la incapacidad de los que nos están prometiendo cosas, es extraordinario. Y lo tenemos en nuestras manos, no necesitamos a nadie. Como ves, hermano, por todo lo que hemos dicho, te darás cuenta que estamos mucho más cerca del poder que necesitamos de lo que muchos de nosotros creen. Estamos a un paso de lograr la fuerza necesaria para empezar a construir en serio. No esperes milagros de gente que no está entendiendo el proceso de los tiempos. De esa gente que te convoca para ir a una marcha con un tambor y una bandera. Eso quedó en el pasado. Eso pero es impensable que pueda reproducir ahora algún beneficio. Ha cambiado totalmente todo. Se nos ha proporcionado a nosotros un poder extraordinario, que es cuestión de que lo empecemos a descubrir. Ya hay mucha gente que lo está haciendo como puede, de acuerdo a sus capacidades intelectuales, pero lo está haciendo. Cuando nosotros empezamos esta tarea, hace ya 4, 5, 6 o 7 años, o 8 o 10, no había casi nadie haciendo esto. Nosotros venimos haciendo esto hace más de 15 años. Más de 15 años cuando estábamos en soledad, no había nadie que hablar, ahí era una locura. A mí me veían con la cámara en la mano y parecía acá que era un extraterrestre. Ahora prendés la computadora y te aparecen 200. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado todo? Como yo he recorrido ese camino, te lo conozco y te lo cuento todo lo que al transitar he aprendido, me he dado cuenta, he visto.
y ahora estamos ya prácticamente frente al encuentro de la realidad. No esperes milagros, no esperes que va a llegar un iluminado y te va a resolver el problema lo tenemos que resolver nosotros. Y nosotros entonces tenemos que establecer entre nosotros una comunicación masiva. Y eso es lo que a esto propende. Nosotros tenemos que ser no 2 o 3 o 5 mil como es ahora, tenemos que ser 2 o 3 millones diarios, o 10 o 15 millones diarios. Entonces ahí sí nosotros vamos a poder hacer entenderle a las grandes mayorías cuál es la tarea que tienen que hacer. No que ellos estén esperando con los brazos cruzados así que venga un iluminado de la providencia y le resuelva todos los problemas. El futuro nuestro es que cada uno de nosotros participe, porque el desafío es generalizado, no es un desafío a un tipo o a una persona, el desafío es generalizado. Entonces se le debe responder de forma general a la demanda y al desafío. Y ya para cerrar, como ves, hermano, para hacer lo que hay que hacer no se necesita ser político. Por eso yo siempre insisto en que yo no soy político, yo no hago política. Solamente te hablo de cosas que se pueden hacer, que podemos hacer nosotros. Nosotros por nuestras capacidades o no que tengamos. Y entonces, porque si vos transmitís una idea, la idea germina y se multiplica. Un político solamente busca beneficios personales primero para adquirir poder y de ahí te promete que si le sobra poder lo va a realizar lo que te promete. Nosotros no necesitamos eso, no necesitamos promesas. Nosotros podemos de entrada empezar a hacer cosas y nosotros podemos gerenciar un proyecto político, pero no ser políticos. Sería el error más grande que cometiéramos si nosotros desde este espacio o de estos espacios que vamos a crear o que se pudieran crear, nos dedicáramos a la política. Ese sería un estúpido error que no deberíamos cometer nunca, meternos a hacer política. No es necesario, no es necesario. El poder que te puede dar esto supera la política en manera dimensional. En fin, te dejo esta reflexión hoy porque quizá te sirva mucho, quizá te alimenta esa esperanza que tenés media adormecida, que te des cuenta que vos sos parte del proyecto. Y lo único que tenemos que hacer ahora es que sean millones, y lo tenemos en la mano, tenemos los instrumentos. O sea, tenemos el ejército y tenemos el armamento. Lo otro va a ser una marcha nada más.